Un gusto, como cada semana, compartir una nueva edición de Diálogos con Valor, el espacio de la IMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Son tiempos para profundizar la reflexión y alejarnos lo más posible del modo barra brava, en el que el diálogo respetuoso y constructivo parece ausente. No sin estupor hemos escuchado a un intelectual, escritor y periodista decir que el Papa Francisco nunca pensó en ser pontífice, y que su aspiración era ser Perón. Naturalmente cada uno puede pensar y decir lo que considere más conveniente, para eso hay totalmente libertad de expresión. Sin embargo, aquellos que tienen o tenemos mayor responsabilidad por cuanto son comunicadores y por lo tanto influyentes en algún sector de la sociedad, deben ejercitar la prudencia y la mesura. Caso contrario, la pregunta es ¿qué les queda a los ciudadanos de a pie, ¿no? En el fondo, mensajes de esta naturaleza que con matices son bastante comunes en los mismos círculos que transita el personaje al que hacíamos referencia, como que forman parte de una orquesta que no tiene nada de inocente, y sí mucho de soberbia, encono y mediocridad, lo cual de alguna forma expresa su malestar. La pregunta es, ¿el malestar por qué? ¿No? El mensaje del Santo Padre lo ideologizan con categorías vernáculas y rayanas con una superficialidad asombrosa. Los católicos, una enorme mayoría de este país, al menos nominalmente, podrían sentirse irrespetados por un comentario de esta naturaleza. Se trata de la cabeza de la Iglesia Católica y de un pontífice que ha emergido de esta sociedad. Constituye un enorme orgullo y un reconocimiento que no se da ni se dio en ningún otro ámbito o momento de la historia argentina. Permítame un aforismo que me pertenece y al mismo tiempo pido perdón, disculpas por esta autorreferencia. Dice así, cito: para los mediocres el éxito de los demás constituye una amenaza. Y cerramos ahí. Este podría ser un caso claro y concreto. Los mediocres no pueden ver a personas que se destaquen y que además se destaquen de una manera, si se quiere, solidaria, humilde y al mismo tiempo marcada ese reconocimiento o ese valor por hechos concretos. Ese mismo intelectual y otros se quejaban en programas de televisión o de radio de que el Papa se ocupe de asuntos argentinos. ¿Por qué se ocupa de asuntos argentinos? Como un pasatiempo cuando hay tantos temas urgentes y graves en el mundo. A uno le cabría dudar sobre la intelectualidad de estos personajes, por cuanto parecen no haber tomado nota, por ejemplo, que hace pocas semanas el Vaticano, la Santa Sede, alcanzó un acuerdo provisorio con China, producto del empeño del Papa Francisco, que es catalogado como histórico. Es increíble que nosotros hayamos pasado por alto tan rápidamente una cosa como esta. Por otro lado, el drama de los migrantes, al que también se referían estos personajes, como que el Papa no se ocupaba, está en la agenda del pontífice con mucha fuerza desde el principio de su pontificado. Y por tal razón, algunos países muy cerrados han ablandado en parte sus corazones pétreos. La decadencia argentina, imposible de ocultar a esta altura de los acontecimientos, también alcanzó a la intelectualidad, que expone un nivel de debate que abochorna. Obviamente hay ejemplos extraordinarios en el sentido positivo, muchas veces ocultos u ocultados, que jerarquizan la reflexión y análisis de esta intelectualidad que es fundamental en un país que quiere salir de la mediocridad. Y para hablar de estos temas y otros hemos vuelto a convocar a un muy querido amigo evangélico, él, miembro de la comunidad IMCA también. Se trata del contador Marcelo Figueroa, a quien ya le decimos con mucha alegría, gracias Marcelo por acompañarnos otra vez en Diálogos con Valores. Es un honor para nosotros siempre contar con tu reflexión. Norberto, muchas gracias. Siempre es un gusto estar acá. Me siento como en casa, esa es la verdad. Es que es tu casa. ¿Coincidís con este aforismo al que hice referencia, que lo tengo grabado como un latiguillo, en cuanto que para los mediocres el éxito de los demás se constituye una amenaza? ¿Cómo lo ves? Bueno,
hay un texto bíblico de San Pablo, ¿no? Le dice, para el malo todas las cosas son malas, ¿no? Yo creo que ese comentario que vos mencionás sobre este periodista en realidad no habla de Francisco, habla más del que lo dice que de Francisco. Entonces la verdad que prácticamente define los anteojos o el espejo sobre el cual él trata de analizar, algo que evidentemente lo supera desde el punto de vista de conocimiento, de intelectual, espiritual, pero bueno, tiene la libertad y el poder de expresarlo, pero creo que es cae por su propio peso, digamos, porque como bien vos dijiste, deja en claro, en evidencia, una enorme mediocridad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente lo hace a través de medios muy poderosos y que influyen en cierto sector de la opinión pública, no así en la gente sencilla, en la gente pobre, en la gente humilde, que no recibe toda esa influencia. Primero porque realmente tiene una convicción profunda de quién es Francisco y quién fue y quién es, y no lo va a cambiar. Y además porque no tiene tanto tiempo para consumir todo eso, porque está ocupado en otras cosas, ¿no? Me parece que aparte hay una realidad que nosotros tenemos que entender. Es que una cosa es lo que influye en lo que tiene que ver con Buenos Aires y otra cosa es lo que pasa en el interior, ¿no? Es un país federal, pero bueno, evidentemente algunas cosas influyen en Buenos Aires. Yo creo que, y está bueno, y yo te agradezco, Norberto, porque aparte sé que vos conocés a Francisco y has estado con él y lo lees. Realmente yo creo que claramente lo que molesta de Francisco es lo que él dice y lo que él hace. Y le molesta a mucha gente, y le molesta a poderes mundiales enormes. Entonces, obviamente, todos esos poderes que él está tocando, y tenemos que tocar varias líneas. Vos tocaste el tema de los migrantes. Y bien dijiste que el tema de los migrantes ha estado en la agenda de Francisco desde el minuto 1, desde Lampedusa hasta la fecha. El tema de los migrantes es un tema que genera toda una cantidad de intereses, primeramente bélicos, después intereses de la parte más baja del ser humano, que tiene que ver con el tráfico de personas, el tráfico de órganos, con la xenofobia, y con poderes en los cuales excluyen a las personas o usan a las personas como cosas. Y de alguna manera lo que Francisco está poniendo es eso. Otro elemento muy fuerte que tiene que ver con lo que está sucediendo en el cambio climático. O sea, yo estuve en Brasil hace 10 días, justamente 3 días antes de que Bolsonaro fuera electo presidente. Ya se sabía de alguna manera que la tendencia era irreversible, ¿no es cierto? Y una de las cosas que realmente preocupó con la gente que yo me reuní con gente que está trabajando en lo que tiene que ver con el tema del Amazonas y toda la problemática del ecosistema integral, o sea, no solamente lo que tiene que ver con la parte climática, sino con el ecosistema cultural, el ecosistema religioso, lingüístico, y las declaraciones previas de Bolsonaro, y lo que también acopla a un plan mundial en el cual también está Estados Unidos, que no por nada salió del Acuerdo de París, que dicho sea de paso, en ese Acuerdo de París el tema del cambio climático estuvo puesto a través de Francisco y la Secretaría de Estado, porque no lo iban a poner. Estados Unidos y otros países salieron
y Bolsonaro había dicho que él iba a salir de esa circunstancia. Y bueno, Francisco acaba de anunciar, van a ser algunos meses, que va a haber un sínodo de la Amazonía. La Amazonía ocupa 8 países, 12 millones de kilómetros cuadrados, el 80% está en Brasil, y de la Amazonía no solamente depende el clima en Brasil, no solamente depende el clima en Latinoamérica, no solamente depende el clima en el mundo, sino que es el último recurso natural de lo que seguramente depende si vamos a tener planeta Tierra en algunos años. Entonces hay intereses políticos y económicos muy poderosos que tiene que ver con prácticas extractivas o de contaminación, que tiene que ver con el uso de la fauna, de la flora, que tiene que ver con el exterminio de las comunidades aborígenes para esos fines, o que tienen que ver con supuestas soluciones mentirosas, como por ejemplo un corredor humanitario, que está disfrazado como un corredor humanitario, pero que seguramente será de practicarse esta solución entre comillas en un corredor de libre comercio del narcotráfico. Por supuesto. Es interesantísimo esto que vos mencionás. Ahora, si vos, volviendo a la intelectualidad, entre comillas, periodística, entre comillas, es increíble que comunicadores importantes, en medios importantes, pasen por alto temas realmente relevantes como es el sínodo sobre la Amazonía, que es un tema que estoy seguro la mayoría está absolutamente analfabeto sobre ese particular, que se diga con la libertad que se dice el tema de los migrantes cuando precisamente ha sido uno de los puntos fuertes del Santo Padre, muy muy fuerte, si no el problema hubiese sido mucho más grave. Y después esta comparación, ahí sí ya se cae en lo grotesco, ¿no? Cuando se dice el Papa quería ser Perón. Caer en eso ya no hace falta ningún comentario más, es realmente hay que terminar con... Obviamente que no da para más, pero el asunto es que básicamente es el deseo de poner a Francisco, que tiene una dimensión enorme, en una casilla en la cual yo pueda atacarlo. Claro. Y de alguna manera es algo muy burdo, porque si quiso ser Perón ni siquiera le dio como para Perón. Yo creo que Francisco en el transcurso del devenir de la historia, obviamente que no va a ser comparado con Perón, sino que va a ser comparado con algunas otras personas de la humanidad como Mahatma Gandhi o Luther King, ¿no? Por supuesto, no tengo y yo creo que este periodista no lo van a recordar nadie, ¿no? Sí, periodista que además está muy emparentado con esta, una vez te lo comenté, y cada vez que lo leo me doy cuenta que es alguien que de buena manera cumple un mandato, que es este periodista de la Universidad de Bolonia, Lori Sanata, sí, que cuando escribe, vos te das cuenta muchas veces, por el apresuramiento en el que está hecha el artículo, es que bueno, hay que escribir sobre esto y bajar a determinada línea. Lo lamentable es que hay parte de la intelectualidad argentina que acepta que esta persona que viene de Bolonia, Italia, se refiera a la Argentina con un conocimiento tan profundo que hacen palidecer a los historiadores vernáculos, a nuestra propia gente, ¿no? Absolutamente, porque aparte la verdad es que cuando uno lee los diarios italianos, que también obviamente lo hostigan a Francisco mucho, porque hay todo una problemática italiana política muy muy fuerte, en donde hay un surgimiento importante de sectores que todo el discurso de Francisco no les gusta para nada. Entonces es llamativo que desde Bolonia él pueda escribir esas cosas, porque obviamente también hay una influencia neofascista también en Europa, excluyente del migrante, obviamente en contra de todo lo que tiene que ver con Francisco. Pero de todas maneras, aún así esta pseudointelectualidad deja entrever en sus escritos también una ignorancia con respecto a lo que tiene que ver con Francisco. Por supuesto, ¿no? y mucho más sobre el rol de las religiones, en este caso de la Iglesia Católica, pero también el de otras, ¿no? Esto, la crítica que intentamos compartir es: la intelectualidad tiene la obligación de ser parte de la formación de una ciudadanía libre, no puede ser utilizada
precisamente para lo contrario, deja de ser intelectualidad, deja de mantener su libertad, pierde su libertad. Cuando el intelectual está al servicio pierde su libertad, y entonces pierde su valor, su objetividad, que es el valor principal de la intelectualidad. Es obvio. Ahora, entre los católicos, y supongo que también puede pasar lo mismo, en el ámbito evangélico al que vos perteneces, yo he observado, más del ámbito católico puedo hablar, que no se quiere una iglesia profética. La iglesia profética hace ruido en las conciencias y sacude el statu quo. Y esto es una discusión que está dada aún entre el laicado católico. La iglesia profética es mucho más fiel al mensaje de Jesús. La iglesia no tan profética a veces está más cercana a ser parte del statu quo. ¿Cómo lo ves? Mira, claramente. Me parece que el Evangelio y el Evangelio de Jesucristo es, por definición, profético, porque habla de un querigma, de un anuncio, de un mensaje, que es profético y es revolucionario, en el buen sentido de la palabra. A mí me parece que atrás de todo este tema, en el cual, obviamente, yo como protestante, digo, todo lo que tiene que ver con el Estado laico ha sido una de las banderas del movimiento protestante, pero una cosa es el Estado laico y otra es el Estado laicista. Entonces yo estoy a favor del Estado laico, no que sea laicista. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque atrás de todo esto, subyacente de todo este movimiento y toda esta tendencia que se está hablando, está el hecho de, bueno, los religiosos que hablen únicamente de la religión y que lo hagan únicamente en sus templos, en sus iglesias, y que hablen de ese tipo de cosas y nada más, un catecismo licuado, y que se dediquen a eso. Todo lo demás, en el ámbito de la política, los profesionales de la política. Y eso es tratar de justamente la atención que mismo Jesucristo tuvo, en el cual cuando él denunciaba en un lugar en donde estaba enquistado el pueblo de Israel, en un imperio, Roma, que hostigaba con impuestos al pueblo y que empobrecía, con una neocolonización también que había permanecido desde el punto de vista cultural, esto es desde el punto de vista lingüístico, porque si bien el imperio de Roma acosaba con los impuestos al pueblo, cualquier parecido con la realidad es coincidencia, y tenían que pagar y cada vez generaban más pobres. Sí había algunos sectores del clero en ese momento que habían pactado con estos señores, digamos, del imperio. Pero el colonialismo cultural traía consigo también esa idea que tomaron los gnósticos, en los cuales, bueno, todo lo que tiene que ver con el alma es pura y se dedica para por un lado, y todo lo que tiene que ver con lo político, con el cuerpo, va por otro lado, ¿no? O sea, como que son dos cosas que no se pueden unir. Jesucristo unió esas dos cosas en simplemente un hecho, claramente que destacamos en la Navidad, que es en el hecho de que no existe lo gnóstico y la separación entre el espíritu y el cuerpo, porque Jesucristo se hizo una misma cosa. Y en ese mismo acto, y en ese mismo anuncio de que el reino de Dios se hizo presente conmigo, está dando un anuncio profético, y el anuncio profético revolucionario, que, y termino con esto, casi le cuesta la vida en su primer discurso en Nazaret, cuando él dijo, bueno, yo estoy para dar las buenas nuevas a los ciegos, los buenos nuevos a los pobres, libertad a los cautivos, libertad a los presos, y proclamar un año sabático del Señor. ¿Y qué pasó con él? Lo quisieron tirar de un acantilado. Entonces, de alguna manera, la iglesia profética siempre va a ser perseguida y nunca van a permitir o van a querer que salga de la sacristía para poder hablar al pueblo. Exactamente. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el contador Marcelo Figueroa. Por otro lado, por lo menos a nivel de Iglesia Católica, hay una reflexión del Papa llamando la atención
al interior de la Iglesia Católica acerca del exceso de clericalismo. Como diciendo, me parece a mí, vos lo debes interpretar mejor, diciendo el rol del laico es importante también en la Iglesia, y el exceso del clericalismo a veces tiende a limitar el rol del laico, que es el rol del cristiano en la sociedad en la que se desenvuelve, cualquiera sea el ámbito, ¿no? ¿Cómo es tu reflexión? Bueno, lo veo en dos esferas, ¿no? que se comunican una con la otra. Por un lado, Francisco siempre mencionó que los obispos y cardenales y demás no son oficinistas, o sea, no son gente que se dedica a trabajar, digamos, en una ONG. Entonces, que no son funcionarios, sino que son pastores, y el pastor tiene que estar con las ovejas, con el pueblo. Eso por un lado, es un llamado muy fuerte desde su experiencia y su mismo testimonio, de que aquellos que ocupan un lugar de preeminencia o de autoridad espiritual en la iglesia estén tiempo con la gente y no en una oficina atrás de un escritorio. Y por otro lado tiene que ver con una realidad concreta de la Iglesia Católica, en el cual las vocaciones sacerdotales han caído violentamente. Entonces el papel del laico tiene que ocupar un lugar importante. Y hay una concepción no utilitaria, hay una mirada del Evangelio muy clara de Francisco, en el cual no todos están llamados a ser curas, pero sí todos los cristianos están llamados a ser discípulos. Y el discípulo de Jesucristo tiene necesariamente, por definición, la vocación, debería tenerlo, de ser transmisor en vida, en palabras y en hecho y en vivencia del Evangelio. Si el laicado de católico cristiano del mundo lo hiciera, sin lugar a duda que todo eso conllevaría a que el Evangelio corra de otra manera. Entonces me parece que hay, por ahí es donde está el pensamiento de no aferrarse al clericalismo, porque a veces también el laico quiere que el cura haga todo, ¿no? Pues por eso le pagan, como si le pagaran. Ahora ya no, ni siquiera eso, ¿no? Le van a pagar. Pero, y me parece que es una posición cómoda en la cual hay que despertarse, ¿no? Cómo no, es interesantísima esta reflexión. Es ampliar inteligentemente y estratégicamente el rol del cristiano a través del laicado, que es precisamente esto que vos mencionás. El discípulo es el discípulo no cuando va a la iglesia y nos arrodillamos, sino cuando trabajamos en la fábrica, en la oficina, en la empresa o en donde fuere. Ahí tiene que estar expresado ese discipulado, ¿no? Principalmente allí. Claro. Porque en la iglesia todo el mundo es cristiano. Por supuesto, nos conocemos todos. El chiste está en hacerlo fuera, ¿no? Sí, fuera, claro. Acerca de el neoliberalismo dominante, eso ya a esta altura pareciera que no hay tanta duda, habría que ver los matices de ese neoliberalismo. Siguen encontrando en los credos, pero más que en los credos, en Dios, una especie de obstáculo, ¿no? Dios es un obstáculo para esto, porque te enfrenta con un mensaje distinto, te enfrenta con tu conciencia, sí, ¿no? Para algunos es un obstáculo, para otros es utilitario. Vos fíjate, para traer una relación con lo que hablábamos al principio, Norberto, en el año 2015, en el primer viaje apostólico de Francisco a Latinoamérica, en un discurso en San Martín de la Sierra, Santa Cruz de la Sierra, perdón, en Bolivia, en los movimientos sociales, Francisco alertó acerca del neocolonialismo y de cultural, religioso, y habló acerca de los problemas del neoliberalismo como una andanada que no va a venir a través de los militares, como de alguna manera vino en una época de los 70, sino que va a venir
a través de intereses económicos que van a tratar de arrasar con los movimientos populares y con el pueblo en una falsa teoría del derrame y todo eso. En el año 2015, para que nadie diga que lo está hablando ahora en un oportunismo, y lo habló en Bolivia, ¿no? Ahora, yo te dije que va por un lado o por el otro, porque obviamente el Dios de los evangelios y inclusive el Dios del Primer Testamento, lo que tiene que ver con los profetas bíblicos que permanentemente se enfrentaron a todo esto, ni que hablar la experiencia de Moisés cuando se enfrenta a que el pueblo había construido como Dios un Dios de oro, y lo destruye y vuelve otra vez a escribir las tablas y trae otra vez una segunda tabla de la ley. Obviamente que lo que tiene que ver con la fe comprometida con la realidad, el neoliberalismo, que es en pocas palabras el endiosamiento del poder económico como un fin en sí mismo, del consumismo y del poder del dinero, de darle todo el poder a los poderes económicos concentrados para que ellos decidan la vida de la humanidad y de cada uno de los individuos, ¿no? Pero por otro lado también, y esto creo que es algo que también se ha alertado, yo por mi parte también lo he hecho, inclusive por escritos ecuménicos, ¿no? Concretamente con Espadaro en la Civita Católica, un fenómeno en el cual algunos miembros de la Iglesia Evangélica, de neopentecostalismo, y algunos colaterales de la Iglesia Evangélica, como puede ser la Iglesia Universal en Brasil, alrededor de una teología de la prosperidad, comulgan con estos conceptos porque de alguna manera si existe en uno de los postulados del liberalismo el Dios dinero, la teología de la prosperidad exalta ese Dios dinero como una muestra del favor de Dios, y si existe en el liberalismo la meritocracia, en lo que tiene que ver con que la falsa propuesta de que si uno quiere salir de la pobreza lo puede hacer como si todos tuviéramos la misma oportunidad, cosa que es una falacia en sí mismo, también existe la meritocracia espiritual, en el cual la pobreza, para la teología de la prosperidad, es una muestra de que uno está en pecado delante de Dios y que si uno hace lo que Dios quiere, necesariamente le va a pasar eso. Y yo creo que eso es nocivo, y también Dios es utilizado en estos sectores para un sustento ideológico del neoliberalismo. No tendríamos un Bolsonaro sin el apoyo de las iglesias neopentecostales evangélicas. Absolutamente, absolutamente. Un comentario sobre tu programa de radio en un asentamiento, una villa de emergencia. Contanos brevemente de qué se trata. Bueno, en José Alonso Suárez, a 30 cuadras de mi casa, yo vivo en Villa Ballester, toda la vida viví ahí. Hay un sector de comunidades de villa, una es Villa de Cárcova, allí hay varias villas, 7 villas, y hay parroquias que están alrededor del padre Pepe Di Paola, que es un hombre cura villero de la capital, ahora está allí en Cacupé. Y él tiene una radio en medio de la villa que se llama Cristo de los Villeros, y hace ya casi un año que inclusive en diálogo con Francisco tenemos un programa todos los martes a las 5 de la tarde que se llama Palabras de Paz, en la cual los dos dialogamos desde el punto de vista ecuménico de distintos como estamos hablando vos y yo, o sea, algo más o menos igual, de distintos temas que tienen que ver con la realidad visto de los ojos de la fe a través de un cura católico y un laico protestante, ¿no? Es casi como que estás reproduciendo de otra manera lo que hiciste durante muchos años con el padre Jorge Bergoglio y el rabino Abraham Escorca, ¿no? Exactamente, es algo similar. En este caso, obviamente, que el lugar es distinto. Sí. La radio también tiene una magia especial. Sí. Y bueno, y lo que para mí resulta sumamente didáctico y aprendo mucho es que la radio está dentro de la villa. O sea, nosotros no hablamos
desde un lugar con aire acondicionado con una antena que llega a la villa, sino que hablamos en un lugar sin aire acondicionado, en el medio de la villa, y la verdad que es muy bueno, muy enriquecedor, porque además el padre Pepe tuvo la sabiduría de que los operadores, la gente que trabaja, los locutores, la gente técnica y todo lo demás, son toda gente rescatada de la villa, muchos del Paco, y que él tiene una escuela de oficios de varia, digamos, dentro de la villa, y uno tiene que ver con el tema de la radio. La radio creció de esa manera y es un modo de comunicación hacia la villa, y también la villa habla hacia afuera. Qué bueno. Y finalmente, el proyecto del Observatorio Romano para América, por lo menos la parte sur de América Latina, ¿eso sigue vigente? Sí, está vigente. Lo que sucede es que, bueno, hay un proceso de cambio también en lo que tiene que ver con la comunicación, y ha habido algunos cambios también últimos, y una tendencia clara a lo que tiene que ver con el uso de internet y páginas web, Claro. y redes sociales y demás, en donde es muy probable que de alguna manera confluyamos todos allí. Claro. O sea, ya el sitio web del Vaticano, lo que tiene que ver con la Secretaría de Comunicación, está en muchos idiomas, creo que más de 12 idiomas, inclusive el español, y está empezando a incorporar notas de Latinoamérica. Así que es un proyecto que está creciendo. Todavía es lo que llamamos un proyecto beta. Claro. Y seguramente el año que viene se terminará de consolidar. Marcelo, como siempre, muchas gracias por este momento de reflexión. Daría para conversar mucho más cuando estas cosas pasan, y creo que estaremos en contacto permanente. Lo mejor para vos, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Norberto, por tu tiempo. Un honor, como siempre, estar acá. Ha sido Marcelo Figueroa nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con la esperanza activa.